Doctor Astudillo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Lara. Encantado de estar con ustedes. No, es un placer. La figura de la colaboración eficaz, ¿cómo está ahora y cómo estuvo hasta hace algunos años? A ver, le comento. La ley de colaboración eficaz actualmente prevista en el Código Procesal Penal tiene unos antecedentes legislativos que se remontan a los años 90, desde el gobierno de Fujimori. Usted recordará, con el fenómeno del terrorismo, el gobierno de Fujimori sacó una serie de normas, ¿no?, de índole procesal que permitían a los terroristas, ¿no?, que se acogieran a esta ley para poder colaborar con la justicia y desarticular diversas cédulas terroristas. Entonces, ¿en esa época no existía colaboración eficaz o sí existía de otra manera? Tenía otro nombre, ¿no? Nominalmente se denominaba ley de arrepentidos, ley para arrepentidos, y tenía ciertas características similares a las que hoy prevalecen. Correcto. Lo interesante de esto es que existen antecedentes legislativos y que eso ha dado lugar, usted recordará, con la caída del gobierno de Fujimori, allá por el año 2000, ¿no? Hubieron muchas normas que se modificaron y entre ellas también hubo una ley de colaboración eficaz que justamente fue la que utilizó la Fiscalía y la Procuraduría Pública Anticorrupción para pedir que diversas personas que habían colaborado, que habían formado parte de la organización criminal de Vladimiro Montesinos y el expresidente Fujimori se acojan a esta ley y poder desentrañar y desarticular a todas estas organizaciones. Y en ese momento fue importante esa figura. Claro, en ese momento fue muy importante porque, por ejemplo, la principal colaboradora en ese entonces fue Matilde Pinchi Pinchi, ¿no? Brindó durante más de 5 años diversa información muy importante que ayudó a la Fiscalía a individualizar a los responsables, ¿no? Ministros, altos funcionarios del Estado que habían gobernado junto a Fujimori y permitió acusarlos, llevarlos a juicio y finalmente condenarlos. El colaborador eficaz o la colaboradora eficaz, digamos, recibe como beneficio la reducción de su pena. Hay una serie de beneficios, ¿no?, que apuntan desde la exención de la pena, que viene a ser un perdón de la pena, ¿no?, hasta reducciones a la pena, ¿no?, disminuciones de la pena privativa de libertad por debajo de los mínimos legales incluso, ¿no? Es muy importante tener en cuenta en relación a este punto, por ejemplo, que la colaboración eficaz tiene muchas fases o etapas y que en la última de ellas interviene fundamentalmente la Procuraduría Pública que representa los intereses del Estado, porque el punto también que se toma muy en cuenta en relación a estos beneficios a los que va a acceder el colaborador es justamente cuál va a ser el pago de la reparación civil en favor del Estado. Y allí entra justamente la figura de la Procuraduría Pública porque ellos tienen que negociar dentro del marco de la ley, claro, el marco de la reparación civil que el colaborador va a tener que asumir frente al Estado. Ahora, esta figura de colaboración eficaz a lo largo de todos estos últimos años, ¿ha cambiado, ha sido modificado en algo o en mucho? Sí, por ejemplo, una de las modificaciones más importantes que se hicieron hace algunos años fue justamente aquella que prohibía, ¿no?, que los líderes de organizaciones criminales no puedan acceder a este procedimiento de colaboración eficaz. Esta modificación se dio aproximadamente el año 2016, se modificó y desde entonces ya las personas que tienen entre comillas, delincuentes, que tienen cierto margen de importancia dentro de una cúpula de una organización criminal se pueden acoger a esta ley con todos los alcances que tiene la ley para cualquier imputado, ¿no? Eso se modificó en el gobierno de PPK, ¿verdad? Así es, en el 2016. Entonces, un poco para reiterar lo que ha dicho, los colaboradores eficaces también pueden ser pertenecientes al más alto nivel de esa organización criminal. Es correcto. Ya, y la colaboración eficaz debe consistir solamente en señalar o en evidenciar pruebas, indicios claros de lo que está diciendo. Claro, probablemente el primer paso que tiene que dar un colaborador eficaz, ¿no?, porque no podemos perder de vista que es todo un procedimiento que es reservado y que se tramita de manera paralela a la carpeta principal que tiene en sus manos la Fiscalía. Este es un procedimiento que tiene etapas, fases, y probablemente la primera parte más importante es justamente la solicitud verbal, ¿no?, la primera versión que va a brindar el colaborador frente a la Fiscalía, que consiste básicamente en brindar información que se va a plasmar en un acta. El colaborador va a rendir información primero
con su dicho, ¿no es cierto? Claro, O sea, claro. dando la versión de todo lo que conoce respecto al hecho criminal en el que esta persona ha intervenido personalmente y respecto de aquellos hechos criminales en los que ha intervenido junto con otras personas, Y ¿no? después, Y después, una vez que se cierra el acta, porque pueden ser probablemente 1, 2, 3 fechas en las que el colaborador tiene que brindar, usted tiene que entender que, digamos, sobre todo en crimen organizado, es mucha la información que maneja un colaborador, probablemente un día le queda muy corto a una persona para declarar, se programa normalmente 2, 3 fechas, o las que sean necesarias, y luego que se cierre el acta, ¿no? La fiscalía va a entrar a una fase que se denomina fase de corroboración. Entonces, el fiscal, con ayuda de la policía, muchas veces tiene que corroborar toda la información que ha brindado el colaborador en esa acta, en esa declaración, ¿no? En la medida que el fiscal pueda corroborar, digámoslo así, el mayor porcentaje de información que ha brindado el colaborador en esa primera presentación, tendrá mucha mayor probabilidad de acceder a mejores y mayores beneficios señalados en la ley. ahora, ¿ese contexto debe ser reservado o no necesariamente? La ley señala que tiene que ser necesariamente reservado, ¿no? De hecho, la ley indica que... Porque de Carolyn López, por ejemplo, nos hemos enterado que está postulando. Pacheco también estaría postulando. Claro, lo que ha sucedido en esos casos es que... Ellos voluntariamente para tratar de cubrirse, ¿no? Para tratar justamente de garantizar su propia seguridad, han revelado que son colaboradores de la Fiscalía o aspirantes a colaboración eficaz de la Fiscalía, precisamente para evitar ciertas represalias de estos grupos, ¿no? A eso iba también. O sea, no es automático que se le dé las seguridades del caso por su vida, porque peligra a partir de que son colaboradores eficaces. Claro, la ley señala que el aspirante a colaborador eficaz tiene una serie de disposiciones, medidas de protección a su vida, le asignan una identidad secreta, una clave, le brindan seguridad, policía, pero entiendo yo que en el caso de la señora López ha sido una circunstancia atípica, especial, porque ella ha estado aparentemente siendo amenazada de muerte, ¿no? Entonces, ante esa disyuntiva, entiendo que ella lo que ha preferido es justamente salir a los medios de comunicación, denunciar esto como para tratar de cubrirse y hacer que el Ministerio Público, que es quien tiene que brindarle la protección, a ella reaccione y le brinde las medidas de protección. La otra versión que escuché sobre ese tema es que ella decidió colaborar con la justicia a partir de que le bloquean sus cuentas bancarias. Claro, que es también a veces, no digo que este caso sea exactamente, pero a veces también es una forma en la que estos aspirantes a colaboración eficaz toman este tipo de decisiones, revelar su identidad justamente para tratar de negociar en mejores condiciones los aspectos relacionados al beneficio al que están postulando y al que quieren acceder. No, definitivamente el tema del patrimonio, el tema que tiene que ver con la reparación civil es algo que normalmente estas personas buscan tratar de proteger. Muy bien, para aclarar, entonces, en el marco de esas negociaciones, porque nada está escrito en piedra en la figura de colaboración eficaz, entiendo, en el marco de esas negociaciones, incluso la persona que ya es colaborador eficaz puede no solamente contar con la reducción de su pena, sino que además puede resultar condonada su pena. Sí, o sea, definitivamente la ley lo permite, lo prevé, y claro, justamente lo que por allí se cuestiona, ¿no? desde el mundo académico, es justamente cómo es que el Estado, representado por el Ministerio Público, puede eximirle de responsabilidad penal a una persona que ha delinquido y que le ha hecho y ha producido mucho daño a los intereses económicos del Estado. Por ejemplo, el caso de Odebrecht. Por ejemplo, ¿no es Y cierto? del señor, ¿cómo se llama? Barata. Barata, claro, así es. Entonces, se ha cuestionado mucho desde el punto de vista académico, es cierto, hay críticas justamente a la forma en la que se han cerrado estos acuerdos corporativos por parte del Ministerio Público, pero desde el otro lado de la academia, por ejemplo, se asume, ¿no? justamente el carácter pragmático de la ley, ¿no es cierto? Porque al ser crimen organizado y al ser, digamos, delitos bastante complejos, cuya prueba muchas veces son de muy difícil acceso, acá lo que tiene que primar muchas veces es el pragmatismo de la ley y el pragmatismo de parte de quienes están obligados a perseguir el delito. Entonces,
es una circunstancia que se tiene que valorar, se tiene que evaluar y por lo tanto, pues, dependiendo de la información y de la calidad de la información que brinda el colaborador, tratar de cerrar los acuerdos de colaboración eficaz con estas personas, incluso asumiendo el escenario de que tengamos que eximirle de la pena en tanto y en cuanto la información que estas personas brindan al Estado, al Ministerio Público, sea de tal cantidad, de tal calidad que permita justamente descubrir y desarticular las organizaciones criminales y sobre todo recuperar el patrimonio que estas personas han robado. Muy bien, sin duda es una figura penal importantísima, ¿no? Por supuesto, es clave. así es clave. Y creo que se va a criticar, o sea, va a ser objeto de crítica durante muchos años, porque claro, hay muchas personas que han criticado, repito, justamente esta forma en la que a veces se ha aplicado la ley, el procedimiento de colaboración eficaz, pero digamos que en muchos casos ha dado buenos resultados. Así ¿no? es, así es. Lo último, para no quitarle más tiempo, doctor Astudillo, leí en las redes que el miércoles se presenta Marcelo Odebrecht para hablar sobre el caso que lo involucra. No leí bien o no entendí si estamos hablando ahí de declaración de Marcelo Odebrecht ante la Fiscalía peruana o en general en relación con otros países de otras partes del mundo. ¿Usted maneja el tema que el miércoles declara Marcelo Odebrecht? Sí, he escuchado trascendidos de que el señor Odebrecht va a declarar en alguna investigación, pero sí quisiera indicar que hasta donde se sabe, ¿no?, el señor Marcelo Odebrecht no es un colaborador eficaz, ¿no?, que forme parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la Fiscalía y la empresa. El que está ahí con la colaboración eficaz es Barata. Es Jorge Barata. Correcto. Sí. Correcto. Lo que diga Odebrecht, ¿sirve o no sirve? Es, como todo testigo, es importante lo que tenga que decir digamos, uno de los mayores responsables a nivel administrativo y corporativo de la empresa, porque se sabe que esta empresa tenía una forma de hacer negocios corrupto en toda la región. Entonces, digamos, la información probablemente de contexto, ¿no?, esa información relacionada justamente a las políticas, porque acá no se puede perder de vista que Odebrecht tenía como empresa, como corporativo, una política de hacer negocios corruptos que implicaba, dentro de sus políticas, entregarle dinero a diversos partidos políticos que muchas veces eran parte del gobierno o que formaban parte de grupos parlamentarios en el Congreso de la República para buscar sus mejores intereses. Entonces, la información de contexto que pueda brindar el señor Odebrecht, por supuesto que va a ser importante para acreditar muchos de los hechos que viene investigando la Fiscalía. Ha sido muy amable, doctor Astudillo, muy gentil. No, qué ocurrencia, muy amable a usted. Gracias.